El espacio no está ni mucho menos vacío. En él flotan innumerables restos de la creación del sistema solar. Asteroides y cometas vuelan a toda velocidad alrededor de los planetas y de nuestro Sol. En ocasiones, sus órbitas lo sitúan en el camino hacia una colisión con un planeta, a veces la Tierra. La energía del impacto es aterradora. La frontera del universo. Asteroides y planetas. Incontables asteroides y cometas han caído sobre nuestro planeta desde el nacimiento del sistema solar. Pero quizá en medio de toda la devastación que ocasionaron, crearan las condiciones idóneas para la vida en la Tierra. Y puede que desde entonces incluso hayan dirigido el curso de la evolución. Para comprender a estos esquivos objetos, los científicos están enviando una flota de sondas espaciales cuya misión es interceptarlos e incluso aterrizar sobre ellos. De todos los peligros que existen en el sistema solar, son los asteroides y los cometas los que suponen una mayor amenaza para nuestro planeta. ¿Lograremos dominarlos antes de que nos destruyan? Algunos astrónomos han asumido la misión de dar caza a asteroides que orbitan cerca de nuestro planeta. Y hoy habrá uno nuevo en el punto de mira de este cazador de asteroides. Todo lo relacionado con el espacio posee un gran interés, pero los asteroides son los mundos más cercanos al nuestro, son nuestros vecinos. Aquellos que están unidos a nuestro destino. Steve Ostro es uno de los astrónomos de radar más importantes del mundo. Ha venido a Arecibo, Puerto Rico, para usar el radiotelescopio más potente del planeta. Esta antena de 304 metros de diámetro, construida en una depresión natural del terreno, es la más grande de la Tierra. La plataforma móvil suspendida sobre ella hace al mismo tiempo las veces de transmisor y receptor. La antena de Arecibo puede usarse como un gigantesco cañón dirigido por radar. La única diferencia es que los blancos se encuentran a millones de kilómetros de distancia. Esta antena nos proporciona más datos respecto a los asteroides que cualquier otro instrumento que haya sobre la faz de la Tierra. Hoy buscaremos un asteroide situado a 5 millones de kilómetros de aquí y mediremos la distancia hasta el objeto con un margen de error de unos 10 metros. La antena gigante enviará una serie de señales de radar de 1 millón de vatios hasta un diminuto punto situado en el espacio. Medio minuto después, el asteroide devolverá un débil eco y se habrá producido el primer contacto. Las imágenes de radar de Ostro se parecen a las generadas por ultrasonidos. Son fantasmagóricas pero sorprendentemente detalladas. Geógrafos es un asteroide de unos 5 kilómetros de longitud formado principalmente por roca. Otros son puro metal casi en su totalidad. Ostro ha estudiado numerosos asteroides cercanos a la Tierra, algunos diminutos de tan solo 30 metros de diámetro y otros descomunales de 24 kilómetros de envergadura. Los datos obtenidos gracias al radar nos brindan una información extremadamente precisa sobre el tamaño y la velocidad de dichos objetos. Ahora sabemos que hay millones de ellos. Todos esos objetos son asteroides cercanos a la Tierra. Todos pueden interceptar la órbita de nuestro planeta. Y sin embargo, hace tan solo unas décadas ni siquiera sospechábamos que existieran.
El primer asteroide se identificó en Palermo, Sicilia, hace 200 años. El astrónomo británico David Hughes ha venido aquí a celebrar el acontecimiento. Su destino es el antiguo observatorio situado en el techo del Palacio Real, un monumento de gran relevancia en la historia de nuestra comprensión del sistema solar. En el siglo XVIII, este telescopio, el Ramsden Circle, se consideraba un instrumento altamente vanguardista. Es un instrumento de gran precisión y por aquel entonces, sin lugar a dudas, contaba con una tecnología puntera. Merecía la pena recorrer grandes distancias para mirar por este telescopio solo por su propia belleza. Este mismo telescopio cambiaría por siempre el mapa de nuestro sistema solar. Los astrónomos sospechaban que entre Marte y Júpiter había un planeta que no lograban ver. Entonces, el 1 de enero de 1801, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi descubrió por accidente un nuevo cuerpo celeste. Mientras elaboraba un catálogo de estrellas y comprobaba las posiciones de las que formaban la constelación de Tauro, Piazzi encontró lo que pensó era un nuevo astro. Pero al observarlo la noche siguiente, notó que se había movido y comprendió que debía tratarse de otra cosa. A medida que transcurrían los meses, parecía seguir una órbita bastante circular. Piazzi anunció que había encontrado el planeta que faltaba y le dio el nombre de Ceres, por la diosa romana de Sicilia. El descubrimiento de Ceres era algo que se esperaba, porque todo el mundo había reparado en la existencia de un vacío en el sistema solar entre Júpiter y Marte. Pero Ceres no se veía con claridad, no era un verdadero planeta, y a partir de 1801 empezaron a hallarse otros cuerpos en esa área de espacio. Lo que Piazzi había descubierto era un asteroide, un descomunal pedazo de materia sobrante del nacimiento de nuestro sistema solar, con una extensión de 800 kilómetros. Cuando nació, nuestro Sol estaba rodeado por un disco de espeso gas y polvo que giraba en espiral. El polvo se fue acumulando hasta formar los planetas rocosos interiores. Pero el material que quedó entre Marte y Júpiter no dio lugar a un planeta y permaneció allí en forma de fragmentos. Había masa suficiente para producir un planeta rocoso similar a la Tierra, pero 4 veces más grande. Sin embargo, durante este proceso de crecimiento, Júpiter alteró los pedazos y estos, en lugar de unirse para formar algo mayor, empezaron a chocar entre sí. Por eso lo que vemos ahora en esa zona entre Júpiter y Marte es un enorme conjunto de fragmentos, lo que se denomina cinturón de asteroides. Más allá de la órbita de Marte, a más de 160 millones de kilómetros de la Tierra, se encuentra el cinturón de asteroides, que contiene miles de enormes asteroides en un océano de rocas y fragmentos más pequeños. Hasta no hace mucho, pocos científicos imaginaban que un objeto que flotara ahí fuera hubiera podido situarse a una distancia tan asombrosa de nuestro planeta. Y entonces iniciamos nuestra exploración del espacio. En un principio se pensó que los cráteres de la Luna eran marcas de volcanes extintos. Sin embargo, descubrimos que en realidad la superficie de nuestro satélite había sido arrasada por más de 300.000 impactos. La Luna y la Tierra se encuentran a distancias muy similares del Sol. Por eso sabemos que si todos aquellos asteroides impactaron en la Luna, en la Tierra indudablemente sucedió lo mismo. Eso se debe a que el cinturón de asteroides es inestable. El enorme efecto gravitatorio de Júpiter puede sacar a los asteroides del cinturón y llevarlos a seguir órbitas excéntricas en torno al Sol, pasando junto a los planetas interiores.
Y son esos asteroides cercanos a la Tierra los que representan una amenaza para nuestro planeta. Un asteroide normal orbitará más allá de Marte, entre Marte y Júpiter. Pero si Júpiter perturbara su órbita, esta podría quedar así. Entonces, el asteroide se acercaría mucho más al Sol y su órbita atravesaría la de la Tierra, por lo que existiría la posibilidad de que se produjera una colisión entre dicho objeto y nuestro planeta. En estos momentos resulta difícil encontrar pruebas de impactos en la Tierra, pues su superficie ha estado sometida a la erosión durante milenios y su forma ha cambiado notablemente en ese tiempo. Sin embargo, un cráter espectacular y perfectamente conservado que se encuentra en el árido desierto de Arizona fue decisivo para comprender el violento pasado de nuestro planeta. Durante un tiempo se pensó que el cráter Meteor o del meteoro era un volcán, pero en los años 50 pasó a considerarse el primer cráter ocasionado por un impacto que se había identificado positivamente en la Tierra. El geólogo Jay Melosh ha reconstruido lo que sucedió exactamente hace 50.000 años cuando un pequeño asteroide metálico de 36 metros de diámetro chocó contra la superficie. El proyectil llegó aquí a unos 120 kilómetros por segundo, bastante más rápido que la bala de un rifle. Pero se encontró con la resistencia de las rocas, por lo que en lugar de atravesarlas, se vaporizó y básicamente explotó. Con la energía de una bomba nuclear de 20 megatones, el asteroide excavó un cráter 2000 veces mayor que su propio tamaño y se vaporizó casi por completo. Después de que se produjera la explosión, hubo una llovizna de hierro en un radio de unos 3 kilómetros desde el borde del propio cráter. Tan solo se han encontrado unos diminutos pedazos del asteroide de hierro y níquel. No obstante, el cráter del meteoro es un simple agujerito comparado con otros. Por el momento, en todo el mundo los geólogos han identificado más de 150 enclaves donde se han producido impactos importantes. Sin embargo, esa cifra no es más que una pequeña fracción del total. Se estima que la Tierra ha recibido el impacto de más de 3 millones de asteroides y cometas. Gracias a una hábil labor de investigación, han salido a la luz varios cráteres ocultos, algunos de los cuales son verdaderos monstruos, testimonios de impactos cuyas repercusiones debieron afectar a todo el planeta. Estamos en Sudbury, Canadá. Hace más de 100 años que los primeros pobladores se establecieron aquí, atraídos por los ricos depósitos de níquel que hay bajo la superficie. Luego, en los años 60, quedó claro que vivían en mitad de uno de los mayores cráteres provocados por un impacto que existían en la faz de la Tierra. Uno que medía más de 200 kilómetros de diámetro. Pero son muy pocos los vestigios que quedan de las paredes de ese cráter, cuyo perímetro está delimitado por un anillo de formaciones rocosas únicas. El geólogo David Kring es uno de los mayores expertos del mundo en la identificación de estructuras de impacto. Fíjense en este magnífico cono astillado. He de fotografiarlo. La onda expansiva que dio lugar a esta formación llegó desde ahí, impactó en alguna imperfección y provocó estas estrías, hizo que la roca se astillara. Si observamos el cono a través del microscopio, comprobaremos que el material está derretido en la superficie. Estos conos son la prueba clave de que en este lugar hay un cráter fruto de un antiguo impacto. Solo las increíbles fuerzas de una colisión masiva podrían haberlos formado.
Aquí en Sudbury, un asteroide de entre 10 y 20 kilómetros de diámetro impactó contra la superficie de la Tierra y atravesó la corteza del planeta hasta llegar al manto. En su camino, hizo que la roca se comportara más bien como un fluido, como pasta de dientes o agua. Las repercusiones de lo que sucedió aquí en Sudbury hace casi 2.000 millones de años son inimaginables. Un objeto descomunal de 16 kilómetros de diámetro seguía una trayectoria que tarde o temprano le llevaría a chocar contra la Tierra. El inmenso asteroide pasó junto a la Luna a 112.000 kilómetros por hora. Tardó tan solo 3 horas en llegar a la Tierra. Y 3 segundos en abrirse paso a través de la atmósfera. El gigantesco objeto penetró más de 9 kilómetros bajo la superficie. En el impacto, miles de millones de toneladas de roca se vaporizaron y fueron propulsadas a la atmósfera. Las ondas expansivas azotaron todo el planeta y generaron vientos de 1.600 kilómetros por hora. Aparecieron cráteres con paredes de más de 1.600 metros de altura. Gigantescas olas sísmicas que se originaron en el núcleo hicieron que la lava derretida saliera a borbotones a través de la corteza de la Tierra. Millones de toneladas de roca cayeron nuevamente desde el cielo, creando una plataforma plana en la parte superior del cráter. Podríamos volver a vivir un impacto de estas dimensiones, y si eso sucediera, las consecuencias para la raza humana serían devastadoras. Los observatorios de todo el mundo están en alerta y escudriñan los cielos en busca de objetos capaces de ocasionar más daños. Según el último recuento efectuado, hay al menos 1.000 asteroides de unos 750 metros o más orbitando a una distancia sorprendente de la Tierra. Más de 100.000 tienen el tamaño de un campo de fútbol y 100 millones el de una casa. Si pudiéramos ver todos los asteroides, que son lo bastante grandes como para destruir una ciudad entera, su número superaría con creces al de estrellas visibles. Pero aunque descubriéramos un objeto cercano a la Tierra que se dirigiera hacia nosotros, ¿qué podríamos hacer para evitar un desastre? No existe iniciativa internacional alguna orientada a proteger a la Tierra de la catástrofe de un impacto procedente del espacio. Idear formas de salvar el planeta se ha convertido en tarea individual de los científicos. Desviar un asteroide de su trayectoria no es tan sencillo como puede parecer. Uno de los medios de conseguirlo, en el que más gente piensa, es una explosión nuclear. El problema es que de ese modo solo consigue romperlo en fragmentos que a partir de entonces son radioactivos y que pese a todo van a caer al mismo lugar. Un plan más seguro podría consistir en modificar la órbita del asteroide utilizando cohetes para sacarlo de su trayectoria. O remolcarlo con velas solares impulsadas por la radiación del astro rey.
Jay Melosh tiene otra idea notable. Podría ponerse en práctica otra solución utilizando la luz del Sol, que consistiría en canalizarla hacia un punto del asteroide y calentar ese punto hasta que comenzara a vaporizarse. Debido a la reacción del vapor, el asteroide iría saliéndose lentamente de la línea de colisión con la Tierra. En el espacio se emplearía un espejo curvado gigantesco para canalizar la luz del Sol. En un futuro lejano, quizás sea posible aplicar una solución más ingeniosa. Imaginen que esta roca en la que estoy sentado fuera un asteroide. Una manera de moverla de su sitio sería arrancar un pedazo de la misma y lanzarlo a gran velocidad. Ese empuje me da un poco de movimiento en la dirección opuesta. Y si cojo otra roca y la lanzo en esa dirección y repito la misma operación con una roca tras otra y tras otra, terminaré sacando a mi asteroide de la trayectoria de colisión con la Tierra. Quizá nos parezca que modificar la órbita de un asteroide gigante que se desplaza a toda velocidad por el espacio es una tarea imposible. Pero ya hemos dado el primer paso para lograrlo. Nuestra exploración de los asteroides cercanos a la Tierra comenzó en 1996 con el lanzamiento de una misión espacial muy particular. Cinco años después, en febrero de 2001, se alcanzó el clímax de la misión. Fue el momento más significativo en la exploración del espacio desde que el hombre llegó a la Luna. Y el cerebro que se encontraba detrás de aquel proyecto era Bob Farquhar. Para un hombre, es mucho más fácil aterrizar en un asteroide próximo a la Tierra que hacerlo en la superficie de la Luna. Aunque están más lejos, casi no hay gravedad. Por lo tanto, es muy sencillo alcanzar la superficie. La NASA le encargó a Bob Farquhar que planificara una serie de misiones de bajo coste a cometas y asteroides. Para aquel encuentro concertado en un asteroide, su sonda fue cobrando velocidad a lo largo de su viaje alrededor de la Tierra gracias a las ingeniosas órbitas del tirón gravitacional. El objetivo de Farquhar era Eros, un asteroide de 33 kilómetros de longitud. Estas imágenes de radar eran todo lo que se sabía de su destino. En febrero de 2000, por fin la sonda comenzó a orbitar alrededor del Eros. Durante el siguiente año transmitió más de 1 millón de imágenes de alta resolución. Una vez cumplidos con éxito los principales objetivos de la misión, Farquhar quería ir un paso más adelante y aterrizar en el Eros. Teníamos la oportunidad de hacer algo que nadie había hecho nunca antes, así que pensé, ¿por qué no intentarlo? La misión estaba saliendo muy bien y no era nada descabellado. Farquhar estaba intentando realizar una maniobra para la que su nave no había sido diseñada. El principal problema era que carecíamos de patas de aterrizaje. Otro inconveniente era que la nave casi se había quedado sin combustible y no estábamos seguros de tener el suficiente para amortiguar la caída durante el descenso. El equipo esperaba registrar imágenes de alta resolución durante el descenso, aunque la sonda terminara estrellándose. Para fotografiar la superficie teníamos que bajar hasta un determinado punto en el que la cámara pudiera apuntar hacia abajo, la antena estuviera orientada hacia la Tierra y los paneles mirando al Sol. Y había que hacer esas tres cosas al mismo tiempo. El 12 de febrero de 2001 iniciaron el descenso. Mientras bajaba, la sonda envió 69 imágenes, las más detalladas que se habían visto jamás de un asteroide.
por fin aterrizó. El equipo de Farquhar había completado el aterrizaje robótico más suave de la historia del espacio. El éxito que cosechó aquella misión nos permite albergar la esperanza de alcanzar un solitario asteroide y desviarlo de una trayectoria de colisión con la Tierra. La órbita del Eros es estable y no supone una amenaza inmediata, pero hay millones de asteroides más. Los objetos que caen del espacio representan una amenaza continua para nosotros, algo que nos hacen tener presente día a día los pequeños asteroides llamados meteoritos que se queman al entrar en la atmósfera de la Tierra. Estos fragmentos fueron captados con una cámara en el cielo nocturno de Langley, Virginia, en los Estados Unidos. Este enorme meteorito pasó sobre las rocosas en 1972. Atravesó la atmósfera superior antes de rebotar y regresar al espacio. Si hubiera caído a Tierra, podría haber destruido un pueblo o una ciudad. Uno de los peores sucesos que nos recuerda los peligros a los que nos enfrentamos tuvo lugar en Tunguska, Siberia, en 1908. Un objeto de 60 metros de diámetro explotó a 8 kilómetros de nuestro planeta, asolando más de 1.600 kilómetros cuadrados. Puede que fuera un asteroide cercano a la Tierra o quizá un cometa. Aún no lo sabemos. A diferencia de los asteroides, los cometas están formados principalmente por hielo y polvo, y anuncian su llegada de forma espectacular con un enorme rastro de vapor. Los que han visitado más recientemente el sistema solar interno son el Hyakutake en 1996 y el Hale-Bopp en 1997. A lo largo de la historia hemos mirado a los cometas con miedo y respeto. Más tarde, en el siglo XVII, Edmund Halley afirmó que los cometas eran objetos del sistema solar que giraban en torno al astro rey, describiendo largas órbitas elípticas. También predijo acertadamente que el cometa al que ahora conocemos con el nombre de Halley tarda 76 años en dar una vuelta al Sol y que al hacerlo siempre pasa junto a la Tierra. Además, por sorprendente que resulte, aparece representado en el famoso tapiz de Bayeux del año 1066. En 1985, año en que se produjo su última visita, las agencias espaciales del mundo estaban preparadas para recibirlo. La sonda espacial europea Giotto voló hasta situarse a 640 kilómetros del núcleo y captó estas espectaculares imágenes. La Agencia Espacial Europea no se quedó de brazos cruzados ni se limitó a hacer caso omiso de este cometa, sino fue a su encuentro. Y yo tuve la gran suerte de formar parte del equipo de cámaras, así que estaba entre ese grupo de personas que tomaron la primera foto del núcleo de un cometa. Los cometas son formaciones prístinas que no han sufrido alteración alguna. Al observarlos nos encontramos ante algo que ha permanecido congelado durante 4.500 millones de años. Los cometas, al igual que los asteroides, son restos de la formación del sistema solar. La gravedad de los planetas recién nacidos expulsó hacia el exterior con gran violencia una tormenta de polvo helado. Más allá del sistema solar, hay una vasta nube de hielo que en estos momentos ocupa una extensión de 9,5 billones de kilómetros, una cuarta parte de la distancia que la separa de la siguiente estrella. Esta formación, conocida como nube Oort, envuelve todo nuestro sistema solar.
Cada partícula de la nube Oort es un cometa latente. Puede haber más de 1 trillón en menos de 2 kilómetros. Se mueven tan despacio que les lleva 30 millones de años orbitar alrededor del Sol. Pero a medida que nuestro sistema solar se mueve por el espacio, el efecto gravitatorio de las estrellas vecinas cambia. Esto influye en el equilibrio de la nube Oort, y por tanto varios cometas emprenden su camino hacia el Sol y los planetas interiores. El cometa Halley inició su viaje hace 2 millones de años, cuando aparecieron los primeros humanos sobre la faz de la Tierra, y tardó 1 millón de años en alcanzar la órbita de Neptuno. Ahí fuera aún era invisible. Un pedazo de hielo durmiente cubierto por una oscura capa de polvo y tierra. Entonces, lentamente, empezó a producirse una transformación. El calor del Sol bastó para derretir parte del hielo. Comenzaron a formarse grietas en su estructura y empezó a salir vapor y polvo del núcleo helado. El viento solar, una corriente de partículas cargadas del Sol, arrancó de la superficie el vapor y el polvo que formaron una especie de cola tras el cuerpo del cometa. Al pasar por Júpiter, esa cola se hizo más larga. Y para cuando pudo apreciarse a simple vista desde la Tierra, ya tenía varios millones de kilómetros de longitud. El cometa Halley seguirá orbitando alrededor del Sol hasta que se haya derretido todo el hielo. He calculado que le quedan unas 3.000 órbitas. Dentro de 250.000 de años, el cometa Halley habrá desaparecido. Todo lo que se podrá ver será la gran estela de polvo que describirá su órbita. Al girar en torno al Sol, la Tierra atraviesa la cola de varios cometas. Cuando pasan a través de la atmósfera de la Tierra, las partículas de dichos cometas comienzan a arder y despiden un resplandor. Algunas partículas cometarias sobreviven a su largo viaje por la atmósfera de la Tierra y llegan al suelo. Miles de toneladas de polvo cósmico alcanzan la superficie de nuestro planeta todos los años. Lo tocamos, lo ingerimos y lo respiramos todos los días. Y ahora parece que ese polvo podría haber desempeñado una función de notable importancia en los primeros momentos de la historia de la Tierra, en la creación de la vida. Nuestro planeta adquirió su forma hace más de 4.500 millones de años. Durante los 700 millones de años que siguieron, tanto la Tierra como la Luna hubieron de resistir el bombardeo de incontables asteroides y cometas. La joven Tierra era un entorno infernal en el que los frágiles ingredientes necesarios para dar lugar a la vida jamás podrían haber sobrevivido. En el Museo de Historia Natural de Londres, este científico está investigando la revolucionaria idea de que los ingredientes necesarios para que la vida se desarrollara llegaron a la Tierra procedentes del espacio exterior. Matthew Genge es un experto en polvo cósmico. El polvo cósmico puede sobrevivir al paso por la atmósfera de la Tierra. Esas partículas que viajan a velocidad más lenta no solo no se queman, sino que llegan a la superficie de nuestro planeta, donde podemos recogerlas para estudiarlas. Matt estudia el polvo cósmico recogido de entornos no contaminados como la capa de hielo de la Antártida. Aquí los científicos toman muestras puras de polvo cósmico originarias de la formación del sistema solar.
La Antártida es un lugar muy limpio en el que soplan vientos de gran fuerza procedentes de los polos. Si derretimos el hielo, muchas de las partículas de polvo que encontraremos tendrán su origen en el espacio, serán polvo cósmico. Con la ayuda de un microscopio electrónico, Matt puede examinar la estructura de dichas partículas aumentada 200.000 veces. Eso le permite remontarse a los orígenes de su historia de miles de millones de años de antigüedad. Podemos afirmar que muchas de las partículas son extraterrestres. En ellas se aprecian leves indicios de haber estado sometidas a una fuente de calor en la atmósfera. Esta de aquí en especial, en la que se aprecian esas líneas redondeadas, está hinchada debido a las burbujas de gas que se formaron en su interior. Matt ha descubierto que muchas de las partículas son ricas en compuestos de carbono, la materia prima de la vida en la Tierra. Parte del carbono que contienen presenta exactamente la forma necesaria para que la vida disfrutara de una cierta ventaja. Tenemos moléculas complejas como los aminoácidos, que es frecuente hallar en las proteínas, y los ácidos básicos y azúcares habituales en el ADN. La imagen que comienza a perfilarse es la de que los bloques de construcción básicos de la vida pudieron originarse en el espacio interestelar. Debido a la importancia del polvo cósmico, se están proyectando misiones espaciales para capturar muestras puras directamente de un cometa. En 2004, la sonda espacial Stardust de la NASA intentará llegar al cometa Bild 2. La nave está especialmente diseñada para recoger polvo de la cola del cometa con el fin de traer a la Tierra muestras para su análisis. Pero si realmente el polvo cósmico aportó los ingredientes necesarios para que la vida floreciera en nuestro planeta, seguiremos estando ante un misterio. ¿Dónde, en medio de la violencia de la primera fase de la Tierra, lograron sobrevivir esos frágiles materiales? En los momentos que siguieron a su creación, la Tierra era un lugar peligroso, constantemente bombardeado por asteroides y radiación. Nadie sabe cómo o dónde pudieron evolucionar las materias primas de la vida para dar lugar a las primeras células vivas primitivas. Ahora, en el fondo de un antiguo cráter, David Crane ha descubierto varias rocas en las que cree podría encontrarse la clave del lugar en el que quizás se originara la vida. Cuando tiene lugar un impacto, se deposita una cantidad tremenda de energía en la corteza de la Tierra, y eso básicamente se manifestaba en forma de calor. Ese calor hace que el agua y otros fluidos de la corteza terrestre circulen, y esos sistemas son exactamente la clase de sistemas en los que la química prebiótica puede evolucionar para crear vida. Y de hecho, en realidad, es la clase de entorno en el que las formas de vida más primitivas de la Tierra hubieran evolucionado. Estas fuentes hidrotermales habrían estado protegidas en profundas fisuras a salvo de la intensa radiación y de los bombardeos que tenían lugar en la superficie. Cuando se produce el impacto, se deposita una cantidad tremenda de energía en la corteza de la Tierra, que básicamente se manifiesta en forma de calor. Este calor hace que el agua y demás fluidos de la Tierra se modifiquen. Aquí podemos ver una veta que recorre la roca. Esta veta se formó cuando los fluidos atravesaron la roca y crearon esta textura como de encaje. Estos sistemas hidrotermales pueden sobrevivir de 100.000 a 1 millón de años, lo que le da a la vida una gran oportunidad para sobrevivir en esos sistemas. Puede que tanto cometas como asteroides hayan desempeñado una función decisiva en la creación de vida en la Tierra. Pero el letal periodo subsiguiente a los terribles impactos también pudo ser crucial para la posterior evolución de la vida. Y encontramos pruebas de la veracidad de esta afirmación en todo el planeta. En la isla de Sucia, al noroeste de la costa de los Estados Unidos, las capas de roca revelan un increíble acontecimiento de la historia de nuestro planeta.
El astrónomo Don Brownlee ha venido aquí con el geólogo Peter Wall para comprobar los efectos de un gran impacto en las frágiles formas de vida de la Tierra. Lo que hemos descubierto estudiando los registros de fósiles es muy importante para comprender el espacio exterior. Hay muchísimos astrónomos que miran al cielo, pero yo les desafío a que miren el suelo y observen el registro de rocas. Yep. Just another clam. Just another totally extinct species that will never be on the Earth again. That's right. But just another clam. That's right. En estos antiguos estratos de roca ricos en vida marina fósil, de repente desaparecen muchas de las especies, lo cual demuestra que tuvo lugar una extinción en masa. So how deep was the water? Just shallow water? Yeah, this is maybe 50 feet deep or less. In some places we have indications of it being intertidal. So this was a really rich environment community that's totally different than ours today. And it didn't gradually evolve into ours today. It was destroyed, and then ours comes back and picks up the pieces. So this isn't any sort of gradual process. This is bits of space, your stuff coming in, smashing the world, destroying 75% of the species, and leaving us a few dregs that evolve into what we have today. Sorry, Peter. You're done. This is fantastic. Ahora sabemos que el impacto que hizo desaparecer estas conchas tuvo consecuencias mucho más importantes. Destruyó la mayor parte de la vida que poblaba la Tierra, incluidos los dinosaurios. El citado impacto tuvo lugar hace 65 millones de años en Chicxulub, en el Golfo de México. Miles de millones de toneladas de roca y polvo fueron proyectadas a la atmósfera. Varias horas después, gigantescas rocas llovieron por todo el planeta. En cuestión de horas, ingentes incendios acabaron con la vegetación de la Tierra. La temperatura de la superficie aumentó cientos de grados. El humo se unió a las cenizas derivadas del impacto y ambos bloquearon el paso a la luz directa del sol durante años. Pronto las temperaturas cayeron en picado. Puesto que eran muy pocas las especies capaces de sobrevivir a este invierno cósmico, la evolución de la vida de repente tomó un nuevo rumbo. Puede que este no sea el único momento en el que un impacto cambiara la dirección de la evolución. Los impactos de dimensiones similares al que dio lugar a Sudbury o al que formó Chicxulub suelen producirse como media cada 100 millones de años. Sabemos que durante el periodo de vida compleja en la Tierra deberíamos haber sufrido 5 o 6 impactos de esa relevancia. Casualmente, vivimos 5 importantes extinciones masivas y por eso una de las hipótesis que estamos investigando es la de que esos impactos se correspondieran siempre con las extinciones. Los fósiles de criaturas exterminadas por las extinciones en masa de los últimos 500 millones de años pueden datarse gracias a los estratos de roca en los que fueron hallados. Si los geólogos logran hacer coincidir esas fechas con las de los grandes impactos, podremos afirmar con total seguridad que los asteroides y los cometas han sido algunos de los factores más importantes para la evolución de la vida. En el caso del impacto del Chicxulub, lo que sucedió fue que básicamente se eliminó a los dinosaurios y empezamos la era de los mamíferos, afortunadamente para nosotros, porque eso permitió que la especie humana pudiera evolucionar. Han pasado 65 millones de años desde el último gran impacto. El próximo podría producirse en cualquier momento. Los astrónomos del Observatorio de Arecibo nos están ayudando a vigilar esa amenaza procedente del espacio y escudriñan los cielos para recabar más información sobre esos asesinos invisibles.
Tan solo el radar puede revelarnos con exactitud cuáles son sus órbitas y su tamaño. Esta noche, Steve Ostro espera obtener las primeras imágenes de un mundo descubierto recientemente, el asteroide KW4. Efectuamos la transmisión y medio minuto después recibimos los primeros ecos que se prolongan durante ese mismo tiempo. Luego nos pasamos la noche entre transmisión y recepción aumentando la fuerza del eco y transformándolo en imágenes del objeto. Pasados 5 minutos de la medianoche, Ostro y su equipo reciben su primer eco. Ahora llega el momento de descodificar los datos. A las 2 de la madrugada comienzan a aparecer las primeras imágenes del KW4. Vemos un objeto de tamaño considerable que rota a gran velocidad y también un objeto secundario, más pequeño, y que no gira tan rápido. Están en órbita el uno alrededor del otro. Es un sistema binario, un hallazgo sorprendente. Steve Ostro ha descubierto 2 nuevos mundos. El más grande, de 1,3 kilómetros de diámetro, a tan solo 4,8 millones de kilómetros de la Tierra, es decir, solo 12 veces más lejano que la Luna. Vemos algo en la pantalla del ordenador y es una experiencia memorable emocionalmente, porque sabemos que en el futuro de la humanidad estos objetos van a jugar un papel decisivo. Mucha gente cree que los asteroides son la clave para que las exploraciones humanas profundicen aún más en el espacio. Podrían desplegarse comunidades de robots para explotar los ricos recursos. Luego seguirían los asentamientos humanos. Steve Ostro cree haber encontrado varios asteroides apropiados para ser colonizados. Hay razones muy positivas para ir a esos objetos y no son otras que sus recursos, los minerales de los que están hechos, en particular los minerales que permiten la vida, lo que realmente se reduce al agua. El agua es vital para que la fantasía de que el hombre viva en el espacio se haga realidad. Mientras los asteroides en los que se hayan establecido recorren el espacio, estas remotas colonias humanas realizarán viajes increíbles por el sistema solar. Existen millones de lugares distintos esperando a que los exploremos. Esperando pacientemente, aunque no con infinita paciencia, porque en algún lugar ahí fuera hay un objeto cuya órbita le encamina a colisionar con la Tierra en algún momento, y no sabemos cuándo. En cualquier caso, y aunque descubriéramos que un asteroide o un cometa se dirige a la Tierra, ¿estaríamos preparados para hacerle frente? ¿Podríamos evitar una colisión? Solo tendremos una oportunidad para defendernos.